Bienvenidos muchachos. Eh, este es el video tutorial para repasar los conceptos sobre replicación del ADN que hemos visto en la clase. Los invito por favor a que en la medida en que escuchen este tutorial o que vean este video tutorial, ustedes abran su página complementaria de internet en cualquiera de los buscadores conocidos. En este caso pues yo estoy utilizando Google y podemos digitar por favor la palabra John Kirk, K-E-Y, John Kirk, y saludos chicos. Vamos a repasar durante este video tutorial las actividades que se realizan en el ADN para producir una copia de ADN, de replicación del ADN. Entonces los invito a que abran un buscador y aquí coloquen la palabra John Kirk. John Kirk con K, Y. Tomamos la opción John Kirk en español y abrimos animaciones de biología celular. Buscamos en el lateral izquierdo ADN replicación, clic. Bueno, podemos observar la molécula del ADN y nos las está mostrando esquematizada de una forma linealizada, la doble hélice, pero no como una espiral, sino como en una forma lineal. Para datos generales, repasemos rápidamente la estructura de la cadena sentido y de la cadena antisentido. La cadena sentido sería la 5'3' y la cadena antisentido 3', 5'. Entonces esto que vemos aquí es la estructura de la doble hélice detallada, donde este color como lila implica los grupos fosfatos, este color naranja implica la estructura de la pentosa y por último las bases nitrogenadas, que pueden ser purinas o pirimidinas dependiendo de sus anillos, si tiene dos anillos o si tiene un solo anillo. Y esto que vemos aquí que vibra son los enlaces de hidrógeno que permiten establecer los puentes para que las cadenas lineales queden totalmente complementadas. Entonces vamos a dar inicio al proceso de replicación del ADN, recordando primero que todo que la replicación del ADN permite que la célula tenga una copia extra de ADN para donarle a las células hijas, y este proceso debe realizarse previo a la mitosis en la fase que se denomina fase S. El esquema nos permite obtener una molécula linealizada de ADN, pero ustedes saben que normalmente en la célula eso no se encuentra de esa manera. Entonces, para llegar a este punto, tendremos que utilizar algunas proteínas de descondensación de la hélice y de linealización de la hélice, o sea, unas proteínas que permitan quitar las torceduras de la hélice, quitar las proteínas que se encuentran adheridas a esa estructura de nucleosomas del ADN para poderla dejar lo más lineal posible, de manera que podamos abrirla para copiarla. Entonces para eso utilizamos unas enzimas denominadas topoisomerasas, y esas topoisomerasas serán ayudadas por otras proteínas que se apegarán a la parte externa del ADN y permitirán que se mantenga abierta mientras se hace la lectura de los frentes de copiado. Para iniciar entonces con la replicación, ya teniendo la hélice linealizada, pues tenemos que abrirla. Damos clic aquí en la parte inferior izquierda y vemos como unas enzimas denominadas helicasa me ayudan a separar las hebras de ADN muy cercanos a los orígenes de replicación, como en este caso un origen formado por un extremo o por un lugar rico en adeninas y timinas. Estas enzimas helicasas lo que hacen es mantener el ADN abierto, o sea,
debilitar estos enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, mantener la hebra abierta. Ahora en un segundo clic vamos a mirar lo que sucede posteriormente. Una enzima llamada ARN primasa es capaz de insertar un iniciador o un cebador, que es un segmento de ARN en este caso, que nos va a ayudar a iniciar la síntesis de la hebra complementaria de ADN, ya sea en la cadena 5' o en la cadena 3'. Sucede que estos primers de ARN o estos cebadores de ARN, que son otro nombre que reciben, tienen que usarse no de ADN sino de ARN, porque las enzimas de ADN, las enzimas de ADN no son capaces de pegar al aire un primer nucleótido. Entonces, la maquinaria celular se ayuda de las enzimas de ARN para pegar ese primer nucleótido al aire, ¿sí? Que sería este que les estoy señalando aquí, para iniciar con la síntesis de las hebras. Entonces vamos a tener una hebra sentido, 5', 3', y una hebra antisentido, 3', 5'. Continuamos, entonces damos clic nuevamente y se realiza la elongación, ¿sí? Se realiza la elongación de las cadenas de ADN. Vemos cómo entonces una nueva enzima llamada ahora sí ADN polimerasa incorpora nucleótidos de ADN que pueden complementar las cadenas que estamos copiando. Como se darán cuenta ustedes, las cadenas, una se copia de forma directa y otra se copia a fragmentos. ¿Sí? Entonces estos fragmentos los vamos a destacar posteriormente porque se llaman fragmentos de Okazaki. Tienen que ser removidos los ARNs de cada uno de esos primers de la cadena discontinua, y los ARN de los primers de la cadena continua, pero que son en menor cantidad, también tienen que ser removidos. Damos clic nuevamente. Entonces generamos lo que se llama la elongación. Y vemos cómo se generan fragmentos de Okazaki, que son pedazos de ADN complementado totalmente, separados por fragmentos de ARN unidos a ADN, pues que son los lugares de inicio de replicación donde se han ubicado los primers. Como ustedes saben que la molécula de ADN debe conservar totalmente la información genética, no pueden haber nucleótidos de ARN en esta estructura, es necesario utilizar un proceso más, que es dirigido por una enzima llamada exonucleasa, que permite eliminar esos nucleótidos de ARN y rellenar los huecos de nucleótidos nuevamente por la polimerasa de ADN. Finalmente van a quedar unos pequeños huequitos químicos en la estructura fosfato-pentosa, como los que les estoy señalando en este lugar, que deben ser llenados por una enzima llamada ligasa, que va a insertar esos fosfatos que nos están haciendo falta para terminar el esqueleto pentosa-fosfato de las dos nuevas dobles hélices. ¿Sí? Entonces, si queremos hacer una síntesis, entonces comenzamos por decir que en síntesis tenemos tres etapas. La iniciación, donde se genera la linealización de la molécula de alguna manera, la apertura de la hélice para que queden expuestos los nucleótidos y la unión de los cebadores o primers en los inicios de replicación. Una segunda etapa denominada elongación, donde trabajamos con la enzima polimerasa de ADN de manera tal de que vamos a sintetizar tanto la cadena 3', 5' como la 5', 3', la continua como la discontinua. Cuando terminamos la elongación, nos van a quedar unos fragmentos llamados fragmentos de Okazaki, que son fragmentos de ADN complementarios totalmente, divididos o separados en la hebra por pequeños
pequeños fragmentos de ARN que tienen que ser removidos. Finalmente, la terminación incluye la remoción de esos fragmentos de ARN, el rellenado con bases desoxirribonucleótidas y la ligación insertando los grupos fosfatos que quedan haciendo falta. Y tenemos nuestras nuevas hebras de ADN, es decir, tenemos una célula lista para entrar en la mitosis. Muchas gracias por su atención, muchachos. Hasta pronto. ¿La dañé? Sí, estoy grabando.